El elegante automóvil negro se detuvo bruscamente en el semáforo de la avenida principal. Patricio Hernández, un hombre de complexión atlética y mirada penetrante, ajustó el espejo retrovisor mientras observaba distraídamente las calles de la ciudad. Sus trajes impecables y su reloj de lujo hablaban de una fortuna considerable, construida a través de años de trabajo duro en el sector inmobiliario. Pero detrás de esa fachada de éxito, Patricio cargaba una herida que el tiempo no había logrado sanar. En el asiento trasero de su vehículo siempre llevaba una pequeña mochila rosada, el último vestigio de su hija Esperanza, quien había desaparecido durante un paseo en el parque cuando era apenas una niña pequeña. Mientras esperaba que cambiara la luz del semáforo, una escena en la acera captó completamente su atención. Una niña pequeña, de cabello oscuro y rizado, ayudaba a una mujer mayor que había tropezado con sus bolsas de compras. La pequeña no solo recogía los objetos esparcidos por el suelo, sino que también secaba las lágrimas de la señora con su pequeña mano. «¿Está bien, abuelita?», preguntó la niña, con una voz dulce que atravesó el vidrio del automóvil y llegó directamente al corazón de Patricio. La anciana sonrió entre lágrimas mientras la pequeña la ayudaba a incorporarse. Lo que más impactó a Patricio no fue solo la bondad de la niña, sino algo más profundo, algo que hizo que su respiración se entrecortara. Los gestos, la forma de inclinar la cabeza, incluso la manera en que sonreía, todo le recordaba dolorosamente a su hija perdida. El semáforo cambió a verde, pero Patricio no se movió. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon, pero él estaba completamente absorto observando a la pequeña. Con manos temblorosas, estacionó su vehículo a un lado de la calle y salió apresuradamente. «¡Espera, pequeña!», gritó, pero la niña ya se había alejado de la mano de la anciana, perdiéndose entre la multitud de peatones. Patricio corrió por la acera, empujando gentilmente a las personas que bloqueaban su camino, pero era demasiado tarde. La niña había desaparecido como si hubiera sido solo un espejismo. Se quedó parado en medio de la calle, respirando agitadamente, sintiéndose ridículo pero incapaz de explicar la urgencia que había sentido. Regresó a su automóvil con el corazón acelerado. Esa noche, en su mansión vacía, no pudo concentrarse en los documentos de trabajo que tenía esparcidos sobre el escritorio. La imagen de la pequeña ayudando a la anciana se repetía una y otra vez en su mente. Al día siguiente, Patricio hizo algo que jamás había hecho en todos sus años como empresario exitoso. Canceló todas sus reuniones. En lugar de dirigirse a su oficina, condujo hasta la misma avenida donde había visto a la niña. Pasó horas caminando por las calles cercanas, visitando tiendas, preguntando a los comerciantes si conocían a una pequeña de cabello rizado que solía ayudar a las personas. «Ah, ¿habla de Valentina?», respondió una florista con una sonrisa cálida. «Esa niña es un ángel. Siempre pasa por aquí camino a la escuela con su mamá. Viven en el barrio de allá arriba». El corazón de Patricio se aceleró al escuchar el nombre. «Valentina». Agradeció a la florista y siguió las indicaciones hacia el barrio que había mencionado. Era una zona humilde pero limpia, donde las casas pequeñas se alineaban en calles empedradas y los niños jugaban en los patios delanteros. Mientras caminaba por esas calles, Patricio se sintió fuera de lugar con su traje caro y sus zapatos lustrados, pero algo más fuerte que la incomodidad social lo impulsaba a continuar. Necesitaba encontrar a esa niña, aunque no pudiera explicar exactamente por qué. En una esquina vio un pequeño parque con columpios oxidados y un tobogán desgastado por el tiempo. Allí, sentada en un banco, estaba la mujer mayor a quien había visto el día anterior. Patricio se acercó con cautela. «Disculpe, señora», dijo con respeto. «Ayer vi que una niña muy amable la ayudó cuando se cayó. Me preguntaba si podría decirme algo sobre ella». La anciana lo miró con curiosidad pero sin temor. Sus ojos, aunque marcados por los años, tenían un brillo de sabiduría. «¿Se refiere a Valentina?», preguntó con una sonrisa. «Esa pequeña tiene el corazón más puro que he conocido. Siempre está ayudando a todo el mundo en el barrio. Su mamá, Catalina, es maestra en la escuela de aquí. Cerca, podría
¿Podría decirme dónde puedo encontrarlas?, preguntó Patricio, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. La anciana estudió su rostro por un momento, como si pudiera leer algo en sus ojos que él mismo no comprendía completamente. «La escuela está a 2 cuadras de aquí», dijo finalmente, «pero si me permite la pregunta, ¿por qué busca a la niña? No es común que un hombre como usted ande por estos barrios». Patricio dudó por un momento. ¿Cómo podía explicar que esa niña había despertado en él una mezcla de esperanza y dolor que creía enterrada para siempre? «Vi su bondad ayer», respondió honestamente. «En estos tiempos es raro encontrar tanta generosidad en alguien tan joven. Me gustaría conocer a su familia y tal vez ayudar de alguna manera». La anciana asintió con comprensión, como si hubiera visto algo en los ojos de Patricio que confirmaba sus intenciones. «Valentina sale de la escuela al mediodía», dijo. «Su mamá siempre la espera en la puerta principal». Patricio agradeció profusamente y se dirigió hacia la escuela. Era un edificio sencillo pero bien mantenido, con un patio donde los niños jugaban durante el recreo. Se quedó esperando del otro lado de la calle, nervioso como si fuera un adolescente, a punto de hablar con su primer amor. Cuando sonó la campana del mediodía, los niños comenzaron a salir en pequeños grupos. Patricio escudriñó cada rostro hasta que finalmente la vio. Valentina salió corriendo hacia una mujer joven de cabello castaño y sonrisa radiante que esperaba junto a la verja. «¡Mami!», gritó la niña, lanzándose a los brazos de su madre. Patricio observó la escena con una mezcla de alegría y melancolía. La madre, Catalina, era una mujer hermosa de facciones delicadas y ojos expresivos. Vestía de manera sencilla pero elegante, y la forma en que abrazaba a su hija hablaba de un amor profundo y genuino. Reuniendo todo su valor, Patricio cruzó la calle y se acercó a ellas. Catalina lo notó primero, y una expresión de cautela cruzó por su rostro al ver a ese extraño bien vestido dirigirse hacia ellas. «Disculpen», dijo Patricio, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «No quiero molestarlas, pero ayer presencié un acto de bondad extraordinario de parte de la pequeña Valentina». Catalina instintivamente atrajo a su hija hacia ella, pero Valentina, con la curiosidad natural de los niños, miró a Patricio con ojos brillantes. «¿Me vio ayudando a la abuelita?» «¿Remedios?», preguntó la niña con una sonrisa. Se había caído y estaba muy triste. El corazón de Patricio se derritió al escuchar esa voz angelical. Era imposible no sonreír ante tanta inocencia y bondad. «Sí, pequeña», respondió con ternura. «Lo que hiciste fue muy hermoso. No todos los niños habrían actuado como tú». Catalina observaba el intercambio con atención, notando algo extraño en la forma en que ese hombre miraba a su hija. No era una mirada maliciosa, sino algo más profundo, como si estuviera viendo un fantasma o un milagro. «¿Puedo preguntarle qué quiere exactamente?», dijo Catalina con firmeza pero sin hostilidad. Patricio se dio cuenta de que su comportamiento podría parecer sospechoso para una madre protectora. «Tiene razón en ser cautelosa», admitió. «Mi nombre es Patricio Hernández. Soy empresario aquí en la ciudad. Ayer, al ver la bondad de su hija, me recordó a alguien muy especial para mí. Me gustaría hacer algo bueno por ustedes, si me lo permitieran». «¿Cómo qué?», preguntó Catalina, aún manteniendo cierta distancia. «Bueno», dijo Patricio, improvisando sobre la marcha, «podría ayudar con los gastos escolares de Valentina o tal vez mejorar las instalaciones de la escuela. He tenido mucha suerte en los negocios y me gusta retribuir a la comunidad». Valentina tiró de la falda de su madre y susurró algo en su oído. Catalina sonrió ligeramente y asintió. «Mi hija dice que parece usted una buena persona, pero también me dice que se ve triste», dijo Catalina estudiando el rostro de Patricio. «¿Está bien?». La pregunta tomó a Patricio por sorpresa. Era cierto que, a pesar de su éxito material, cargaba una tristeza profunda que al parecer incluso una niña pequeña podía percibir. «He pasado por momentos difíciles», admitió, «pero conocerlas hoy ha sido refrescante». Catalina pareció relajarse un poco. Había algo genuino en la voz de este hombre que la tranquilizaba. «¿Le gustaría acompañarnos a almorzar?», preguntó después de un momento. «No tengo mucho que ofrecer, pero Valentina insiste en que las personas tristes necesitan comida casera».
Patricio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas ante tanta generosidad. «Sería un honor», respondió con voz quebrada. Mientras caminaban hacia la humilde casa de Catalina y Valentina, Patricio no podía dejar de observar a la pequeña. Cada gesto, cada risa, cada forma de saltar sobre las grietas del pavimento le recordaba dolorosamente a su esperanza perdida. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de experimentar la alegría pura de estar cerca de una niña especial. Pero lo que Patricio no sabía era que este encuentro casual marcaría el comienzo de una historia que cambiaría no solo su vida, sino también la de esta pequeña familia que acababa de conocer, porque a veces los encuentros aparentemente fortuitos son en realidad el destino tejiendo hilos invisibles que conectan corazones que necesitan sanarse mutuamente. Y en el corazón de esa conexión estaba un secreto que aún no había sido revelado. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Uno que transformaría completamente la comprensión de todos sobre lo que realmente significaba el amor, la pérdida y la esperanza. La pequeña casa de Catalina y Valentina era un hogar lleno de amor a pesar de su modestia. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Valentina y fotografías familiares que mostraban momentos de felicidad simple pero genuina. Patricio se sentó a la mesa de madera desgastada, sintiéndose extrañamente cómodo en ese ambiente tan diferente al lujo frío de su mansión. ¿Le gusta el arroz con pollo, señor Patricio?, preguntó Valentina mientras ayudaba a su madre a servir la comida. «Mi mami cocina el mejor de todo el barrio». «Estoy seguro de que sí», respondió Patricio, observando cómo la niña se movía con naturalidad por la cocina, siempre dispuesta a ayudar. Durante el almuerzo, Catalina le contó sobre su trabajo como maestra en la escuela local y sobre los desafíos de criar sola a Valentina. No mencionó al padre de la niña, y Patricio respetó esa omisión sin hacer preguntas indiscretas. «Valentina siempre ha sido especial», dijo Catalina con orgullo maternal. Desde muy pequeña mostraba una compasión inusual hacia los demás. «A veces me preocupo porque da demasiado de sí misma. Es un regalo raro en este mundo», comentó Patricio, observando cómo Valentina compartía su postre con un gato callejero que se había acercado a la ventana. «Debe estar muy orgullosa de ella». «Lo estoy», admitió Catalina, «pero también me da miedo. Este mundo no siempre es amable con las personas de buen corazón». Patricio asintió, entendiendo perfectamente esa preocupación. Él también había tenido una hija de corazón puro, y el mundo se la había arrebatado. Después del almuerzo, Valentina le pidió a Patricio que la acompañara a alimentar a los gatos del callejón. Mientras caminaban, la pequeña le contó sobre cada uno. De los animales conocía sus nombres y sus historias. «Este es Manchitas», dijo señalando a un gato atigrado. «Está cojo porque lo atropelló un carro, pero ya está mejor. Y esa es Luna», agregó, apuntando a una gata blanca que amamantaba a sus crías. «Acababa de tener bebés y no tenía dónde quedarse, así que le hice una casita con cajas». Patricio observaba fascinado la ternura con que Valentina trataba a los animales. Era exactamente la misma compasión que había visto en su hija, Esperanza, cuando cuidaba de su pequeño hámster. «¿Tú también tienes mascotas?», preguntó Valentina mirándolo con curiosidad. «Tuve una vez», respondió Patricio con melancolía. «Se llamaba Chocolate. Era el hámster de alguien muy especial para mí». «¿Qué pasó con él?», preguntó la niña con la inocencia característica de su edad. «Se fue al cielo, junto con la persona que lo cuidaba», dijo Patricio, sintiendo un nudo en la garganta. Valentina lo miró con ojos llenos de comprensión, una madurez emocional impresionante para su corta edad. «Mi abuelito también se fue al cielo», dijo tomando la mano de Patricio. «Pero mami dice que las personas que amamos nunca se van realmente, porque viven en nuestro corazón». Esas palabras simples pero profundas golpearon a Patricio como un rayo. Durante todos esos años, había estado tan concentrado en el dolor de la pérdida que había olvidado celebrar el amor que había tenido. Esa tarde, cuando se despidió de Catalina y Valentina, Patricio se sintió diferente.
Por primera vez en mucho tiempo, había experimentado momentos de verdadera alegría, pero también se intensificó algo que había estado creciendo en su interior, la necesidad desesperada de proteger a esta pequeña familia que había tocado su corazón de manera tan profunda. Durante los días siguientes, Patricio encontró excusas para visitar el barrio. Primero fue para llevar útiles escolares nuevos para Valentina, luego para donar libros a la escuela, después para arreglar los columpios rotos del parque donde jugaba la niña. Catalina al principio se mostraba agradecida pero cautelosa ante tanta generosidad. Sin embargo, gradualmente comenzó a notar algo más en las acciones de Patricio. No era simplemente caridad, había una urgencia emocional en sus gestos, como si estuviera tratando de compensar algo perdido. Una tarde, mientras Valentina jugaba en el parque recién renovado, Catalina decidió confrontar directamente a Patricio. ¿Quién era ella?, preguntó sin preámbulos. Patricio, que estaba empujando a Valentina en el columpio, se detuvo abruptamente. ¿Perdón? La persona especial de la que habló el primer día, la que tuvo el hámster. ¿Quién era? Patricio sintió que el mundo se detenía. Durante un momento consideró evadir la pregunta, pero algo en los ojos comprensivos de Catalina lo animó a ser honesto. Era mi hija, dijo con voz quebrada. Se llamaba Esperanza. ¿Qué le pasó?, preguntó Catalina. Suavemente. Desapareció hace mucho tiempo, respondió Patricio, las lágrimas amenazando con brotar. Tenía casi la misma edad que Valentina. Estábamos en un parque como este. Un momento estaba jugando en los columpios, y al siguiente ya no estaba. Catalina sintió una ola de compasión hacia este hombre que había estado cargando un dolor tan terrible. Lo siento mucho, dijo sinceramente. No puedo imaginar lo que debe haber sido para usted. La busqué por todas partes, continuó. Patricio, necesitando desahogarse después de años de silencio, contraté detectives, puse recompensas, seguí cada pista posible, pero nunca la encontré, nunca supe qué le pasó. ¿Y por eso ayuda a Valentina?, preguntó Catalina. ¿Por qué le recuerda a su hija? Patricio asintió, sintiéndose vulnerable pero aliviado de haber compartido su verdad. Sé que puede sonar extraño, pero cuando veo a Valentina, es como si pudiera ver cómo habría sido Esperanza si hubiera crecido. Su bondad, su forma de ayudar a otros, era exactamente así. Catalina observó a Valentina, que ahora estaba construyendo castillos de arena, completamente ajena a la conversación de los adultos. Entiendo por qué quiere protegerla, dijo finalmente, pero necesito que entienda algo. Valentina no puede reemplazar a su hija perdida. Ella es su propia persona, con su propia vida y su propio futuro. Lo sé, aseguró Patricio rápidamente. No estoy tratando de reemplazar a Esperanza. Es solo que estar cerca de Valentina me hace sentir vivo de nuevo. Me recuerda que todavía hay bondad y inocencia en el mundo. Catalina estudió su rostro, viendo la sinceridad en sus ojos. Puede seguir visitándonos, dijo después de un momento. Valentina lo adora, y creo que su presencia también es buena para ella. Pero necesito que me prometa algo. Lo que sea, respondió Patricio inmediatamente. Si alguna vez esto se vuelve demasiado doloroso para usted, o si siente que está proyectando demasiado en... Valentina debe alejarse. No quiero que mi hija resulte lastimada porque está tratando de sanar sus propias heridas. Patricio asintió solemnemente, respetando la sabiduría maternal de Catalina. Se lo prometo, dijo. Lo último que querría es lastimar a Valentina. A partir de ese día, la relación entre los tres se profundizó. Patricio se convirtió en una figura paterna para Valentina, llevándola a lugares que la niña nunca había podido visitar, como el zoológico, el acuario y museos interactivos. Pero más importante que los regalos materiales era el tiempo que pasaba con ella, escuchando sus historias, ayudándola con la tarea y participando en sus juegos imaginarios. Catalina, por su parte, comenzó a ver a Patricio no solo como un benefactor generoso, sino como un hombre genuinamente bueno que había sido herido profundamente por la vida. Su presencia traía una estabilidad y seguridad que ella y Valentina nunca habían experimentado. Una tarde, mientras organizaban un picnic en el parque, Valentina hizo una pregunta que tomó a ambos adultos por sorpresa. «Señor Patricio, ¿usted quiere ser mi papá?». El silencio que siguió
Fue ensordecedor. Patricio sintió que su corazón se detenía, mientras Catalina se ponía visiblemente tensa. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», logró articular Catalina. «Porque él me cuida como un papá», respondió Valentina con la lógica simple de una niña. «Y porque cuando está conmigo ya no se ve triste. Y porque cuando no está, yo también me pongo triste». Patricio sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Las palabras de Valentina tocaron una parte de su corazón que había estado congelada durante años. «Yo también me pongo triste cuando no estoy con ustedes», admitió con voz temblorosa. «Se han vuelto las personas más importantes en mi vida». Catalina observó el intercambio emocional entre Patricio y su hija, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. Era evidente que se habían formado lazos profundos entre los tres, pero también sabía que la situación era compleja. Esa noche, después de que Patricio se fuera, Catalina habló seriamente con Valentina sobre la importancia de no presionar a las personas sobre temas tan delicados como la familia. Pero en su corazón también se dio cuenta de que ella misma había comenzado a tener sentimientos hacia Patricio que iban más allá de la gratitud. Mientras tanto, Patricio conducía de regreso a su mansión con el corazón lleno de emociones contradictorias. Por un lado, se sentía más feliz de lo que había estado en años. Por otro, la culpa lo consumía. ¿Tenía derecho a ser feliz cuando su verdadera hija seguía perdida? ¿Estaba traicionando la memoria de Esperanza al encontrar alegría con otra familia? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Patricio sacó las fotos de Esperanza que guardaba en su estudio. Mientras las observaba, se dio cuenta de algo que lo dejó sin aliento. En una de las fotografías, Esperanza llevaba puesto un collar con un dije especial, una pequeña mariposa de plata que él mismo le había regalado en su último cumpleaños antes de desaparecer. Con manos temblorosas, Patricio buscó entre sus recuerdos hasta encontrar la descripción detallada que había dado a la policía cuando reportó la desaparición de Esperanza. Allí, claramente listado entre las características identificativas, estaba el collar de la mariposa. Al día siguiente, Patricio no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente estaba consumida por una idea loca que había comenzado a formarse. Decidió ir temprano al barrio para observar a Valentina sin que ella se diera cuenta. Se estacionó a una distancia prudente de la escuela y esperó. Cuando Valentina salió del edificio, Patricio la observó cuidadosamente con binoculares, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. La niña llevaba puesto un suéter que ocultaba su cuello, pero cuando se agachó para recoger algo del suelo, Patricio logró ver un destello de metal. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Esperó a que Valentina se acercara más, y cuando finalmente pudo ver con claridad, casi se desmaya. Allí, colgando del delicado cuello de Valentina, estaba el mismo collar con la mariposa de plata que él había regalado a Esperanza tantos años atrás. El mundo de Patricio se tambaleó. Las similitudes físicas, los gestos familiares, la bondad natural, todo cobraba un nuevo significado. Pero, ¿cómo era posible? ¿Podría ser que Valentina fuera realmente su esperanza perdida? Con las manos temblorosas, Patricio marcó el número de Catalina en su teléfono celular. «Catalina, necesito hablar contigo urgentemente», dijo cuando ella respondió. «Es sobre Valentina. Es sobre algo que acabo de descubrir». «¿Qué sucede?», preguntó Catalina, percibiendo la urgencia en su voz. «¿Está todo bien?». «Eso es exactamente lo que necesito averiguar», respondió Patricio. «¿Puedes encontrarte conmigo esta noche, después de que Valentina se duerma? Es muy importante». Catalina aceptó, aunque una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué habría descubierto Patricio que lo tenía tan alterado? Esa noche, cuando se encontraron en el pequeño café cerca del barrio, Patricio llevaba consigo una caja llena de fotografías y documentos. Sus manos temblaban mientras le mostraba a Catalina las imágenes de Esperanza. «Catalina», dijo con voz quebrada, «necesito que me digas la verdad sobre Valentina. ¿Desde cuándo la tienes? ¿Cuáles son las circunstancias exactas de su adopción?» Catalina palideció al ver las fotografías. La similitud entre la niña de las fotos y su Valentina era innegable. «¿Qué estás insinuando?», preguntó con voz temblorosa. «Mira esto»,
dijo Patricio, señalando el collar en una de las fotografías. Valentina lleva el mismo collar que mi hija tenía cuando desapareció. Es imposible que sea una coincidencia. Catalina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Durante todos esos años había sabido que este momento podría llegar, pero había rezado para que nunca sucediera. Con lágrimas en los ojos, comenzó a contar una historia que cambiaría todo para siempre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Catalina mientras sostenía las fotografías de Esperanza entre sus manos temblorosas. El parecido era innegable, pero más que eso, era la confirmación de un secreto que había guardado celosamente durante todos esos años. Yo sabía que este día llegaría, susurró Catalina con voz quebrada. Siempre supe que alguien la estaría buscando. Una niña tan especial, tan llena de amor. Era imposible que no tuviera una familia que la amara. Patricio sintió que su mundo se tambaleaba. Sus sospechas se estaban confirmando, pero necesitaba escuchar toda la verdad. ¿Cómo llegó Valentina a ti?, preguntó, intentando mantener la calma aunque su corazón latía descontroladamente. Catalina cerró los ojos, transportándose mentalmente a aquel día que había cambiado su vida para siempre. Fue hace muchos años, comenzó. Yo trabajaba como voluntaria en un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogas. Una mujer llamada Esperanza llegó allí, muy enferma, cargando a una niña pequeña que no podía tener más de 4 años. Patricio se inclinó hacia adelante, colgando de cada palabra. La mujer estaba muriendo, continuó Catalina. Había estado involucrada con personas muy peligrosas, traficantes que la habían obligado a hacer cosas terribles. Me contó que había secuestrado a la niña por órdenes de esas personas, pero que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no pudo entregarla. Se había enamorado de la pequeña, como si fuera su propia hija. Las manos de Patricio temblaban mientras procesaba esta información. ¿Qué pasó después? Esperanza murió 3 días después de llegar al centro, dijo Catalina, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero antes de morir, me suplicó que cuidara de la niña. Me dijo que se llamaba Esperanza, como ella, pero que no sabía cuál era su verdadero nombre. Me entregó el collar que llevaba puesto y me hizo prometer que nunca dejaría que regresara con las personas que la habían obligado a secuestrarla. ¿Por qué no la entregaste a las autoridades?, preguntó Patricio, aunque su tono no era acusatorio, sino desesperado por entender. Lo pensé, admitió Catalina, pero la mujer me había contado cosas terribles sobre los traficantes. Tenía miedo de que si la entregaba al sistema, de alguna manera esas personas la encontraran. Además, la niña estaba traumatizada. No hablaba. Tenía pesadillas constantemente, y cada vez que veía un uniforme de policía, se escondía detrás de mí. Catalina hizo una pausa recordando aquellos días difíciles. Decidí quedármela temporalmente, solo hasta que mejorara lo suficiente como para poder hablar sobre su pasado. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y para cuando la niña comenzó a sanar emocionalmente, ya éramos una familia. Ella me llamaba mamá, y yo la amaba como si la hubiera dado a luz. ¿Nunca trató de averiguar de dónde venía realmente?, preguntó Patricio. Por supuesto que sí, respondió Catalina defensivamente. Busqué en todos los registros de niños desaparecidos que pude encontrar, pero no tenía acceso a bases de datos oficiales, y la información que tenía era muy limitada. Solo sabía que se llamaba Esperanza y que alguien la había secuestrado. Patricio sintió una mezcla de dolor y comprensión. Durante todos esos años, mientras él la buscaba desesperadamente, Valentina había estado siendo amada y cuidada por una mujer que había arriesgado todo para protegerla. ¿Por qué cambiaste su nombre a Valentina?, preguntó. Fue idea de ella, explicó Catalina con una sonrisa triste. Un día, cuando ya llevaba casi un año conmigo, me dijo que ya no quería llamarse Esperanza, porque ese nombre la hacía recordar cosas feas. Eligió Valentina porque dijo que significaba valiente, y quería ser valiente para mí. El corazón de Patricio se partió al imaginar a su pequeña Esperanza, traumatizada y asustada, tomando la decisión de cambiar incluso su nombre para poder sanar. «Necesito preguntarte algo muy importante, Catalina», dijo Patricio, mirándola directamente a los ojos. «Durante todos estos años, ¿has sido feliz con ella?».
¿La has amado verdaderamente? La pregunta tomó a Catalina por sorpresa, pero respondió sin dudar. Patricio, Valentina es mi vida entera. No importa cómo llegó a mí, no importa cuáles fueron las circunstancias. Esa niña me salvó tanto como yo la salvé a ella. Me enseñó lo que significaba ser madre. Me enseñó a amar incondicionalmente. Ha sido la alegría más grande de mi existencia. Patricio asintió, viendo la sinceridad absoluta en los ojos de Catalina. Y ahora viene la pregunta más difícil, dijo con voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora que sabemos la verdad? Ambos se quedaron en silencio, contemplando las implicaciones de esta revelación. Patricio había encontrado a su hija perdida, pero ella había construido una vida completa con otra persona. Catalina había criado y amado a una niña que no era biológicamente suya, pero que se había convertido en su mundo entero. «Necesito verla», dijo Patricio finalmente. «Necesito hablar con ella, explicarle quién soy realmente». «¿Crees que es lo correcto?», preguntó Catalina con preocupación. «Es solo una niña. Esta información podría confundirla o traumatizarla nuevamente. Tiene derecho a saber la verdad», insistió Patricio. «Y yo tengo derecho a que mi hija sepa quién soy». Catalina sintió una punzada de pánico ante la posibilidad de perder a Valentina. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó con voz pequeña. «¿Vas a quitármela?». Patricio vio el terror en los ojos de Catalina y se dio cuenta de que esta situación requería más sabiduría que la que podía ofrecer su dolor de padre. «No lo sé», admitió honestamente. «Solo sé que necesitamos hacer lo que sea mejor para Valentina». Decidieron que la conversación con Valentina tendría lugar al día siguiente, en la comodidad de la casa donde la niña se sentía segura. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Patricio pasó las horas mirando fotografías de Esperanza bebé, recordando cada momento que habían compartido antes de que ella desapareciera. Catalina, por su parte, observaba a Valentina dormir, memorizando cada detalle de su rostro angelical, temiendo que fuera la última noche que pasarían juntas como madre e hija. A la mañana siguiente, después de que Valentina desayunara y jugara un rato en el patio, Catalina y Patricio se sentaron con ella en la sala. «Mi amor», comenzó Catalina con voz suave, «el señor Patricio y yo necesitamos contarte algo muy importante». Valentina, con la intuición natural de los niños, percibió inmediatamente la seriedad del momento. «¿Hice algo malo?», preguntó con preocupación. «No, querida», aseguró Patricio, «no hiciste nada malo, pero hay algo sobre tu pasado que necesitas saber». Con cuidado y usando palabras apropiadas para su edad, le explicaron a Valentina que había nacido con otro nombre y que tenía un papá biológico que la había estado buscando durante todos esos años. Valentina escuchó en silencio, sus grandes ojos moviéndose entre Patricio y Catalina mientras procesaba la información. «¿Eso significa que usted es mi papá verdadero?», preguntó finalmente mirando a Patricio. «Sí, mi amor», respondió Patricio con lágrimas en los ojos. «Tu nombre era Esperanza y eras mi pequeña princesa». «¿Y eso significa que mami Catalina no es mi mamá verdadera?», preguntó Valentina con la voz comenzando a quebrarse. Catalina sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «Biológicamente no», admitió con dolor, «pero en mi corazón siempre serás mi hija». Valentina se quedó pensativa por un momento y luego hizo una pregunta que sorprendió a ambos adultos. «¿Puedo tener 2 papás y 2 mamás?». Patricio y Catalina se miraron, no habiendo considerado esa posibilidad. «¿Qué quieres decir, mi amor?», preguntó Catalina. «Bueno», explicó Valentina con la lógica simple de una niña. «Mi amiga Jessica tiene papá y mamá en una casa, y papá y madrastra en otra casa, y todos la quieren. ¿Por qué yo no puedo tener papá Patricio y mami Catalina, y que todos me quieran?». La sabiduría infantil de Miriam Sinter. Valentina iluminó una solución que los adultos, complicando las cosas con sus miedos y emociones, no habían visto. Patricio se arrodilló frente a Valentina y tomó sus pequeñas manos. «¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que fuéramos una familia todos juntos?». Valentina asintió entusiastamente. «Sí, porque yo los quiero a los dos y ustedes me quieren a mí, y las familias se forman con amor, ¿verdad?». Catalina comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. «Tienes razón». «Mi amor»,
dijo abrazando a Valentina. Las familias se forman con amor. Los meses que siguieron fueron de ajuste y sanación para todos. Patricio vendió su fría mansión y compró una casa hermosa en el mismo barrio donde vivían Catalina y Valentina, lo suficientemente cerca para estar presente en la vida diaria de su hija, pero respetando el hogar que Catalina había construido para ella. Legalmente, establecieron una custodia compartida que reconocía tanto los derechos de Patricio como padre biológico, como el papel fundamental de Catalina como la madre que había criado a Valentina. Pero más allá de los papeles legales, construyeron algo mucho más hermoso, una familia no tradicional basada en el amor, el respeto y el bienestar de la niña. Patricio pudo finalmente experimentar la alegría de ser padre nuevamente. Llevaba a Valentina a la escuela los lunes, miércoles y viernes, mientras que Catalina lo hacía los martes y jueves. Los fines de semana los pasaban juntos, creando nuevos recuerdos familiares. Valentina floreció con todo este amor. Mantuvo su naturaleza bondadosa y compasiva, pero ahora tenía la seguridad adicional de saber que era profundamente amada por dos adultos que harían cualquier cosa por protegerla. Catalina, por su parte, encontró en Patricio no solo un copadre comprensivo, sino también un compañero que entendía el amor incondicional que sentía por Valentina. Con el tiempo, su relación evolucionó de una alianza parental a algo más profundo. Un día, mientras observaban a Valentina jugar en el parque recién renovado que Patricio había mejorado para la comunidad, Catalina se dirigió a él. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo resultaron las cosas?, preguntó. Quiero decir, si hubiéramos podido encontrar otra manera de reunirte con ella sin... Patricio la interrumpió suavemente. Catalina, durante años me torturé pensando en todos los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no la hubiera perdido de vista ese día? ¿Qué pasaría si hubiera contratado mejores detectives? ¿Qué pasaría si hubiera buscado en diferentes lugares? Hizo una pausa, mirando a Valentina empujar a otros niños en el columpio, siempre ayudando a los demás. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez las cosas sucedieron como tenían que suceder. Tú le diste algo que yo en mi dolor y amargura no habría podido darle en ese momento. Un hogar lleno de amor y estabilidad. La criaste para que fuera esta persona maravillosa y compasiva. Si la hubiera recuperado inmediatamente después de su secuestro, quién sabe cómo habría resultado. Catalina sintió una calidez en el pecho ante estas palabras. Ella nos salvó a ambos, ¿verdad?, observó. Sí, acordó Patricio. Me enseñó que el amor no tiene límites, que las familias pueden formarse de maneras inesperadas y que a veces el dolor más grande puede llevarte a la alegría más grande. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el mismo parque donde Patricio había visto por primera vez a Valentina ayudar a la anciana, él y Catalina se casaron. Valentina fue la encargada de las flores, caminando por el pasillo esparciendo pétalos mientras sonreía radiante. ¿Ahora sí somos una familia oficial?, preguntó Valentina después de la ceremonia. Siempre fuimos una familia, mi amor, respondió Catalina. Ahora solo es más oficial, y ahora puedo llamarte papá Patricio sin que sea raro, añadió Valentina, abrazando a su padre. Patricio la alzó en sus brazos, sintiendo una felicidad completa que nunca pensó que volvería a experimentar. Un año después del matrimonio, mientras organizaban el cumpleaños de Valentina en el jardín de su nueva casa, llegó una sorpresa inesperada. Diego, el detective privado que Patricio había contratado años atrás para buscar a Esperanza, apareció en la puerta con una caja grande. «Señor Hernández», dijo Diego con una sonrisa, «hace tiempo que no nos vemos. Oí que había encontrado a su hija». «Así es», respondió Patricio invitando a Diego a pasar, «pero la encontré de la manera más inesperada». Diego le entregó la caja a Patricio. «Guardé esto durante todos estos años, esperando el día en que pudiera devolvérselo. Son todas las pertenencias de Esperanza que la policía recuperó de la casa de los secuestradores cuando finalmente los arrestaron hace unos años». Patricio abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró algunos de los juguetes favoritos de Esperanza, incluyendo su pequeño hámster de peluche, chocolate y un álbum de fotos que había estado en su cuarto el día que desapareció. Valentina se acercó curiosa.
¿Qué es eso, papá? Son algunas de tus cosas de cuando eras muy pequeña, explicó Patricio, mostrándole el hámster de peluche. Los ojos de Valentina se iluminaron al ver el juguete. «¡Chocolate!», exclamó sorprendida. Solía soñar con un hámster que se llamaba así. Patricio sintió escalofríos al darse cuenta de que su hija había conservado algunos recuerdos de su vida anterior, enterrados en su subconsciente. Esa noche, después de que los invitados se fueran y Valentina se durmiera abrazando su hámster de peluche recuperado, Patricio y Catalina se sentaron en el porche de su casa, contemplando las estrellas. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», dijo Patricio. «¿Qué? Que a pesar de todo el dolor, toda la pérdida, todos los años de búsqueda, al final terminé con más de lo que había perdido. No solo recuperé a mi hija, sino que gané una esposa maravillosa y una familia más fuerte de lo que jamás imaginé posible». Catalina se acurrucó contra él. «A veces pienso que la mujer que me entregó a Valentina sabía exactamente lo que estaba haciendo, como si el universo hubiera conspirado para que todos termináramos donde necesitábamos estar». «Tal vez tengas razón», murmuró Patricio. «Tal vez algunos finales felices requieren que perdamos algunas cosas primero, para poder apreciar verdaderamente lo que encontramos después». Desde la ventana de su cuarto, Valentina los observaba secretamente, sonriendo al ver a sus dos personas favoritas en el mundo abrazándose bajo las estrellas. En su corazón de niña sabia, entendía que había sido parte de algo milagroso, la creación de una familia que era aún más fuerte porque había sido forjada no solo por la sangre, sino por la elección, el perdón y el amor incondicional. Al día siguiente, Valentina despertó temprano y corrió al cuarto de sus padres. «¡Mami! ¡Papá!», gritó saltando en la cama. «Tuve el sueño más hermoso». «¿De qué se trataba, mi amor?», preguntó Catalina, acomodando a la niña entre ella y Patricio. «Soñé que éramos una familia de superhéroes», dijo Valentina con los ojos brillantes. «Pero nuestro superpoder no era volar o ser superfuertes. Nuestro superpoder era ayudar a las personas tristes a encontrar a sus familias». Patricio y Catalina se miraron por encima de la cabeza de Valentina, ambos pensando lo mismo. Tal vez su pequeña no estaba tan equivocada. Después de todo, habían logrado el milagro más grande de todos: convertir una tragedia en una historia de amor, pérdida y reencuentro que había sanado no solo sus propias heridas, sino que había creado algo hermoso y nuevo en el proceso. Y mientras Valentina seguía contando su sueño, abrazada entre sus dos padres en la comodidad de su hogar lleno de amor, quedaba claro que algunas historias no tienen un final, sino un nuevo comienzo, que se extiende hacia infinitas posibilidades de felicidad y amor compartido. La brisa matutina agitaba suavemente las cortinas de la ventana, mientras Valentina, ahora una hermosa adolescente de cabello rizado que le caía sobre los hombros, terminaba de arreglarse para su ceremonia de graduación de secundaria. En el espejo de su tocador podía ver las fotografías que documentaban su vida, imágenes de ella pequeña con Catalina, momentos familiares con Patricio y retratos de los tres, juntos a lo largo de los años. En una de las fotos más preciadas, aparecía sosteniendo a su hermano menor, Sebastián, un niño de cabello oscuro y sonrisa traviesa que había llegado a completar la familia cuando Valentina tenía 11 años. El pequeño había heredado la bondad natural de su hermana mayor y la determinación de sus padres. «¡Valentina, el desayuno está listo!», gritó Catalina desde la cocina. «Ya voy, mami», respondió Valentina, dando una última mirada al espejo. Al bajar las escaleras encontró la escena que había sido parte de su vida durante tantos años. Patricio leyendo el periódico mientras tomaba café, Catalina sirviendo panqueques frescos y Sebastián intentando construir una torre con sus cereales. «Buenos días, graduada oficial», dijo Patricio con una sonrisa orgullosa, levantándose para abrazar a su hija. «Buenos días, papá», respondió Valentina, disfrutando del abrazo matutino que habían compartido durante todos esos años. Durante el desayuno, Sebastián, ahora con 7 años, miró a su hermana mayor con admiración. «Valentina, cuando yo sea grande, ¿también voy a ayudar a las personas como tú?». Valentina sonrió,
recordando cómo a lo largo de los años había mantenido su naturaleza compasiva. Durante la secundaria había iniciado un programa de voluntariado donde estudiantes mayores ayudaban a niños que habían sido separados de sus familias, trabajando junto con trabajadores sociales para brindar apoyo emocional. Por supuesto. «Sebas», respondió, revolviendo el cabello de su hermano, «pero recuerda que ayudar a otros puede ser tan simple como ser amable o escuchar cuando alguien necesita hablar». Catalina observaba el intercambio con el corazón lleno. Durante todos estos años, había visto crecer a Valentina sin perder nunca esa luz especial que la hacía única. Ahora era una joven segura de sí misma, académicamente brillante y con un propósito claro en la vida. «¿Ya decidiste qué vas a estudiar en la universidad?», preguntó Catalina, aunque ya conocía la respuesta. «Trabajo social y psicología infantil», respondió Valentina sin dudarlo. «Quiero ayudar a niños que han pasado por situaciones difíciles, como yo pasé». Patricio sintió una ola de orgullo. Su hija había transformado su propia experiencia traumática en una motivación para ayudar a otros. Mientras se dirigían a la ceremonia de graduación, Patricio condujo por las mismas calles donde había conocido a Catalina y Valentina por primera vez. El barrio había cambiado mucho a lo largo de los años. Las inversiones que Patricio había hecho en la comunidad habían resultado en mejores escuelas, parques renovados y oportunidades de empleo para los residentes. «¿Recuerdan cuando solíamos alimentar a los gatos en ese callejón?», preguntó Valentina, señalando hacia una zona que ahora era un pequeño jardín comunitario. «Por supuesto», respondió Catalina. «Luna tuvo 4 camadas allí antes de que pudiéramos encontrarle un hogar permanente. Y Manchitas vivió hasta los 15 años», añadió Patricio. Era el gato más viejo del vecindario. Durante la ceremonia de graduación, cuando llamaron el nombre de Valentina como valedictorian de su clase, ella subió al pódium con gracia y confianza. Su discurso no habló de logros académicos o planes futuros, sino de algo mucho más profundo. «Hace muchos años aprendí que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos», comenzó, su voz clara resonando por el auditorio. «A veces las tragedias nos separan de las personas que amamos. A veces el destino nos lleva por caminos que nunca planeamos. Pero también aprendí que el amor verdadero tiene el poder de sanar cualquier herida y de crear vínculos que son más fuertes que la sangre». En el público, Patricio y Catalina se tomaron de las manos, recordando el camino que los había llevado hasta ese momento. «Quiero agradecer a mis padres», continuó Valentina, «quienes me enseñaron que ser una familia significa elegirse mutuamente todos los días, apoyarse en los momentos difíciles y celebrar juntos los momentos hermosos. Me enseñaron que ayudar a otros no es solo algo que hacemos, sino algo que somos». Después de la ceremonia, mientras la familia regresaba a casa, se detuvieron en el parque donde todo había comenzado. Era una tradición que habían mantenido en ocasiones especiales, volver al lugar donde sus vidas se habían entrelazado por primera vez. Sebastián corrió hacia los columpios mientras Valentina se sentó en el mismo banco donde Patricio había hablado por primera vez con la anciana que le había dado información sobre ella. «¿Saben qué es lo más extraordinario de nuestra historia?», dijo Valentina, observando a su hermano jugar. «¿Qué, mi amor?», preguntó Catalina. «Que todo comenzó con un simple acto de bondad. Si ese día no hubiera ayudado a la abuelita Remedios, papá nunca me habría visto, nunca habría sentido esa conexión y nunca habríamos llegado a ser una familia». Patricio reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Todo había comenzado con la compasión natural de una niña pequeña hacia una anciana que necesitaba ayuda. Eso me enseña que nunca sabemos cómo nuestras acciones pueden cambiar, no solo nuestra vida, sino la vida de personas que ni siquiera conocemos, añadió Valentina. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la familia Hernández Morales se dirigió a casa. Tenían una cena especial esperándolos, preparada por la abuela Elena, la madre de Catalina, quien se había mudado a vivir cerca de ellos para estar más presente en la vida de sus nietos. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Valentina encontró a sus padres en el jardín,
observando las estrellas como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. «Quiero decirles algo», dijo sentándose entre ellos. «Sé que mi vida comenzó de una manera difícil y que ambos hicieron sacrificios enormes para darme el hogar que tengo ahora». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Quiero que sepan que no cambiaría nada de nuestra historia. Cada momento difícil, cada decisión dolorosa, cada paso que tomaron para protegerme y amarme, todo eso me convirtió en quien soy hoy. Y estoy orgullosa de ser su hija, de ambos». Patricio y Catalina la abrazaron, sintiendo que su corazón se llenaba de una felicidad que parecía desbordarse. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, los tres supieron que habían logrado algo milagroso. Habían tomado una historia que comenzó con pérdida y trauma, y la habían transformado en un testimonio de amor, resistencia y esperanza. Y en algún lugar de la ciudad, otros niños que habían perdido sus familias, otras familias que habían perdido sus hijos, y otras personas que necesitaban una segunda oportunidad, seguían sus propios caminos hacia la sanación, inspirados sin saberlo por la historia de una pequeña niña cuya bondad había sido el primer paso hacia un milagro que había cambiado 3 vidas para siempre. La historia de Valentina había demostrado que, a veces, los finales más hermosos requieren los comienzos más difíciles, y que el amor verdadero siempre encuentra una manera de reunir a las personas que están destinadas a estar juntas.